Quien les saluda soy Richard Juan Ramos. Hoy identificaremos el problema jurídico central y las posturas enfrentadas en la acusación número 1301-2018 Lima, la controversia jurídica consiste en determinar si Mauricio González, Vicuña González, podía ser considerado ocupante precario del inmueble que perteneció al causante César Javier Vega Vega. El demandado sostenía que no era un ocupante precario porque había vivido en el inmueble con autorización del causante y además había sido reconocido como heredero testamentario con su menor hijo. Por ello, consideraba que sí existía un título jurídico que justificaba su posesión. Por otro lado, también la albacea testamentaria argumentaba que el testamento había dispuesto la venta del inmueble y que la permanencia del demandado impedía cumplir la voluntad del causante. Según esta según esta posición, el demandado no tenía un derecho específico para continuar ocupando el bien, por lo que debía ser desalojado. En tal contexto, el problema jurídico central fue determinar si la condición de heredero testamentario y la posesión autorizada por el causante constituían un título suficiente para justificar la ocupación del inmueble y excluir la precariedad, o si por el contrario correspondía ordenar el desalojo para ejecutar el mandato testamentario de venta. Por tanto, la mayoría de la Corte Suprema concluyó que sí existía un título que justificaba la posesión del demandado, debido a la condición del heredero. Bien, continuando con el tema, tenemos el análisis formal, la justificación interna, mapeo de la estructura lógico-inferencial, los eslabones argumentativos de ambas posturas. Para comenzar, tenemos la postura mayoritaria, estructura lógico-inferencial. La división mayoritaria cuenta con un esquema argumentativo, el cual vamos a dividir en eslabones para poder manejar la información de mejor manera. Tenemos el primer eslabón, determinación de la regla jurídica aplicable. Tenemos la premisa mayor, en la cual se habla sobre el cuarto pleno casatorio civil, el cual redefine el concepto de precariedad bajo un concepto más amplio. La ocupación precaria aparece ante la ausencia absoluta de un título o por el fenecimiento del mismo. Esto quiere decir prácticamente que la Corte señala que para saber si alguien es ocupante precario, no basta con preguntarse si es propietario. Lo importante es verificar si existe alguna razón válida, jurídica, fáctica, que explique por qué esta persona ocupa el inmueble, ¿no? Luego seguimos con el segundo eslabón, la acreditación de los hechos relevantes, la premisa menor, la fáctica. En el caso en concreto, se encuentra plenamente acreditado que el demandado viene a ser Mauricio Carlos Vicuña González junto a su familia, el cual ingresó y poseyó el inmueble bajo la autorización expresa del causante, quien fue en vida el señor don César Javier Vega Vega, habiendo mantenido una convivencia pacífica y continua con él hasta sus últimos días, ¿no? Adicional a esto, esta posición histórica se encuentra respaldada jurídicamente por el testamento otorgado por el propio causante, un acto jurídico que favorece directamente al demandado y de manera especial a su menor hijo, el señor, el joven César Javier Mauricio Vicuña Puno, los cuales fueron designados como coherederos y legítimos beneficiarios de la sucesión, la cual es hoy materia de litis. En este eslabón tenemos la acreditación de los hechos relevantes. En palabras simples, el demandado no ingresó por la fuerza al inmueble. Este tuvo una autorización previa, vivía allí porque el mismo propietario se lo permitió, que además fue considerado dentro del testamento. El tercer eslabón, la interpretación del testamento. La premisa mayor normativa. En este extremo prevalece lo dispuesto por el artículo 168 del Código Civil respecto a la hermenéutica de los actos jurídicos, el cual se describe en otras palabras. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según un principio de buena fe. Esto quiere decir que al interpretar un testamento debemos respetar lo que realmente quiso el testador, no agregar obligaciones ni otros que puedan afectar el mismo o que nunca se establecieron. En el cuarto eslabón tenemos la determinación de la existencia del título. En la premisa mayor, toda circunstancia jurídica que justifique la posesión constituye un título suficiente para excluir la precariedad. En otras palabras, esto quiere decir que en primer término se considera el contexto humano, el compromiso previo que hubo entre el testador y que viene a ser el beneficiario
en este caso el señor que también ha sido demandado. En la premisa menor tenemos la autorización otorgada por el causante en vida sumada a la voluntad protectora reflejada en el testamento justifican la permanencia del demandado en el inmueble. En otras palabras, el testamento y la convivencia es suficiente para destituir la situación de precariedad, permitiendo que el demandado permanezca en el inmueble. Como quinto eslabón tenemos la aplicación de la consecuencia jurídica. En la premisa mayor, aquel que posee un título justificativo deja de ser ocupante precario. En la premisa menor, el demandado posee un título justificativo derivado de la autorización del causante y la voluntad expresada en el testamento, como ya habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a la parte B, que viene a ser el voto singular, estructura lógico-inferencial. La jueza suprema Cabello Matamala plantea una cadena argumental un poco, bueno, un tanto diferente. En la premisa mayor, el testamento instituye herederos respecto del producto de una futura venta, no otorga por sí mismo un derecho real de posesión sobre inmueble. Esto quiere decir que en el testamento se había declarado que este inmueble debía ser vendido y el dinero debía ser utilizado para la educación del menor hijo de quien ahora es el demandado, ¿no? En otras palabras, el objetivo del testamento fue, como dije, vender el inmueble y repartir el dinero, ¿no? En la premisa menor tenemos el causante ordenó la venta del inmueble en $1.000.000, distribuyendo el producto especialmente en $500.000 para la educación del menor. En este caso, la albacea, quien viene a ser la demandante, no puede cumplir dicha orden mientras las personas estén viviendo en este inmueble. En otras palabras, para la juez el demandado solo tiene el derecho de recibir parte del dinero de la venta, pero no a seguir viviendo en el inmueble. Por ello considera que debe ser desalojo. Hola, mi nombre es Milton Henry Villena Benezú. Yo voy a ver la parte de lo que es el análisis material, lo que es la justificación externa. ¿Ya? Vamos a ver lo que es, según acá tenemos la diapositiva, la evaluación de la solidez de las premisas normativas y fácticas, y vamos a ver la solidez. A ver, siguiente diapositiva. Tenemos acá las premisas normativas, ¿no? Acá básicamente vamos a analizar cuatro puntos, ¿no? Lo que es el cuarto pleno casatorio civil, ¿ya? En el cual se define la ocupación precaria acá, de aquella persona que posee sin título o que este título haya fenecido, se convierte en lo que es ocupante precario, ¿ya? Y la mayoría de los magistrados aplican esto de manera extensiva, ¿no? Salvo el voto singular, que lo hace un poquito de manera justificativa o restrictiva. Vamos a ver también lo que es el artículo 911, como lo vemos ahí, del Código Civil. Prácticamente habla de lo mismo, lo que es que está discutido por el recurrente, lo que es la aplicación que considerarlo precario, ¿no? Cuando el mismo artículo tipifica al posee precario como aquel que carece de título. Vamos a ver lo que es también el artículo 2 y séptimo del título preliminar, como dice la diapositiva. Aquí el demandado alega lo que es el abuso del derecho. En este caso la mayoría los magistrados han sido descartados ya que pedir tutela judicial no significa pues hacer abuso del derecho, ¿no? No, todos tenemos derecho a pedir tutela, eso no quiere decir que estamos haciendo abuso del derecho. Eso ha sido prácticamente descartado por la mayoría de magistrados, a excepción del voto singular, ¿no? Que ha enfatizado más un poquito en cumplir lo que es la voluntad del testador. Vamos a ver también lo que es el principio del interés superior del niño. ¿Ya? Acá el recurrente alega pues la presencia de un menor, ¿no? Pero esto fue invocado por la mayoría de magistrados como un tema más accesorio, ¿no? Más accesorio, mientras que, por ejemplo, el voto singular sí ha pedido una fórmula intermedia, antes de lo que es el desalojo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las premisas fácticas, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, la posición continuada con el causante. ¿Cuál es la acreditación acá? Bueno, el hecho no ha sido negado, no todos lo saben. Su valoración es fuerte, ya que está aceptada por ambas partes. Otra premisa que hemos visto es, por ejemplo, la favorabilidad del testamento. La acreditación, bueno, la acreditación está en el testamento mismo, ¿no? En mi atención. Su valoración, ¿qué podemos decir? Bueno, una valoración fuerte, digamos, pues, ya que acá el demandado es coheredero junto con su hijo, ¿no? Y superan el 50%, 58% aproximadamente, lo que les favorece la venta. Vemos acá lo que es el mandato de venta. Bueno, el mandato de venta, la acreditación está en el testamento, eso es lo que se pide. La valoración, bueno, la valoración también está en el testamento, no específicamente que la venta debe ser más o menos de $1.000.000. Ahora vemos la necesidad del desalojo para la venta.
La acreditación básicamente, esa es la disputa. ¿Ya? La disputa es justamente por este motivo. La acreditación por parte del demandado es debido a que el demandado alega de que la venta es posible sin el desalojo. Yo particularmente considero que esto es factible, obviamente tomando las pequeñas garantías, puede ser pues, a través de una conciliación, ya que sí es posible, ya que la mayoría por ejemplo, de ventas que se realizan se hacen pues, con cheques de gerencia, y un cheque de gerencia pues, solo puede ser cobrado por el titular. Y acá, como podemos saber, el albacea no participa para nada en el testamento, no está incluida ni en la repartición de una migaja. Todos son para otras personas, terceras personas, y dentro de ellos está el demandado con su hijo, que superan el 50%, 58%. Entonces, por ese lado, se puede ver una fórmula, yo le veo particularmente una fórmula de salida, ¿no? Ya que los cheques pueden ser a nombre de del padre, todo, y ni bien sale, pues se le da su cheque de gerencia para que él cobre. Eso es una manera, una fórmula que podemos ver. Ahora, continuando con lo que es la diapositiva, con la solidez de la premisa. Bueno, rápidamente vamos a ver lo que es la solidez de aquellas premisas que hemos visto. La mayoría argumenta que la posesión, conjuntamente con el testamento, justifican una posesión de acuerdo a lo que es el cuarto pleno casatorio. Más que el testamento no otorga derechos reales sobre la propiedad, para nada, no otorga nada de derechos reales, solamente otorga derechos hereditarios. Y vemos aquí el voto singular, bueno, sostiene que la albacea tiene derecho a hacer el desalojo, ¿ya? A hacer el desalojo y incluida la venta. Y para eso necesita lo que es desocupar el predio. Sin proponer una alternativa intermedia, digamos, que proteja al menor. Gracias. Paso a mi compañero. Continuando con la exposición, me considera a mi persona, Walter Perry Torres González, realizar el tema de la evaluación pragmática. La argumentación persuasiva es uno de los temas que ha sido tomado en cuenta por los magistrados, teniendo en cuenta la voluntad protectora del causante, es decir, se refieren a que el causante, al tenerlos cuando estaba en vida, protegidos, viviendo junto con ellos, conviviendo con ellos, y darle en el testamento el $500,000 producto de la venta, es también considerado la protección que tenía el causante respecto a los demandados. El cuarto pleno casatorio civil ha sido tomado en cuenta por los magistrados, indicando que puede ser cualquier acto o circunstancia que justifique la posesión para ser tomado en cuenta y no denominarlos como precarios a los demandados. También se tiene el interés superior del niño, que a pesar de ser solicitado por la parte demandada, la mayoría de los magistrados declara inaplicable. La interpretación del testamento, la sala considera que la falta de una cláusula sobre la desocupación no puede entenderse como una autorización para poder desalojar a los poseedores. Luego tenemos el constitucionalismo. En la mencionada casación se menciona, pero no se desarrolla en su amplitud, los principios constitucionales de una manera vinculante. Solamente cuando se refiere al abuso del derecho, el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, la Sala lo descarta considerando que el ejercicio de la acción judicial no constituye un abuso de derecho. El debido proceso y la tutela judicial efectiva se respeta, pero no se utiliza la acción constitucional para poder interpretar la figura de precario. También tenemos el convencionalismo. No se puede apreciar un control de convencionalidad eficiente. No existe el vínculo que debería haberse tenido si la decisión se ajusta a los estándares internacionales. En conclusión, la argumentación persuasiva de la mayoría de la sala logra su objetivo de casar la sentencia y revocar el desalojo. Este constitucionalismo y convencionalismo han sido disminuidos en su totalidad. Las posibles falacias. Existe la petición de principio, la falta disyuntiva, el argumento ad consequentiam, la eficacia retórica también está considerada como una voluntad protectora, el rigor técnico dogmático. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Continuando con la exposición, mi nombre es Kleiber Soto Vilches y me ha tocado exponer una reconstrucción argumentativa, ¿no?, respecto a la casación 1301 del 2018 Lima. Y para empezar, debemos definir cuál es la controversia, ¿no? La controversia en este caso consiste en determinar si la posesión ejercida por Mauricio Carlos Vicuña González y su familia sobre el inmueble, materia de litis,
configura una situación de ocupación precaria conforme al artículo 911 del Código Civil. Al respecto, el cuarto pleno casatorio civil ha establecido que la precariedad no se configura únicamente por la ausencia de un derecho de propiedad, sino por la inexistencia de cualquier acto o circunstancia jurídica que justifique el ejercicio de la posición frente a quien lo solicita. En tal sentido, el concepto de título debe ser entendido, en este caso, en sentido amplio, ¿correcto? Comprendiendo toda situación jurídica que legitime la posesión, obviamente. Entonces, bajo esa premisa, la argumentación se podría entender eh, que se encuentra acreditada por el causante, en este caso César Javier Vega, pero, bueno, porque permitió que el demandado y su familia habitaran el inmueble durante su vida, situación que fue consentida de manera permanente y que no ha sido controvertida por las partes, ¿no? Asimismo, se ha advertido que el testador reconoció expresamente al demandado y a su familia como beneficiarios de la sucesión, disponiendo además que el 50% del producto de la venta de inmuebles se destine a garantizar la educación del menor César Javier Mauricio Vicuña Puma. Por lo tanto, la autorización otorgada por la causante para la ocupación del inmueble valorada conjuntamente con las disposiciones testamentarias que evidencian una finalidad de protección eh, patrimonial a favor del demandado y su familia, constituye una circunstancia jurídica idónea para justificar la posesión ejercida sobre el bien. Por ello, no resulta jurídicamente válido concluir que los demandados carecen absolutamente del título para poseer, pues la posesión que ejercen encuentra fundamento en una situación jurídica previa reconocida por el propio causante y no extinguida de manera expresa. Asimismo, si bien el albacea se encuentra facultada para ejecutar la voluntad testamentaria conforme al artículo 787 del Código Civil, dichas atribuciones deben ejercerse dentro de los límites establecidos por el propio testador. En ese sentido, no se ha acreditado que la permanencia de los demandados imposibilite objetivamente la venta del inmueble, ni que la desocupación constituya una exigencia expresa derivada del testamento. Por lo tanto, la pretensión de restitución no encuentra sustento suficiente para desvirtuar la causa jurídica que ampara la posesión de los demandados. Por esas consideraciones, corresponde concluir que la ocupación ejercida por Mauricio y su familia no reúne los presupuestos de la posesión precaria previstos en el artículo 911 del Código Civil, toda vez que existe una circunstancia jurídica que legitima su permanencia en el inmueble. En consecuencia, la demanda de desalojo por ocupación precaria debe ser declarada infundada. Esa sería una argumentación reconstructiva relacionada, ¿no?, a esta controversia en el marco, ¿no?, de la ocupación precaria establecida en el artículo 911 del Código Civil peruano. Muchas gracias.